que es la transformación de glucosa a piruvato. Estamos hablando de gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa. Ya nosotros vimos el ciclo alanina-glucosa. Yo les había dicho que los músculos liberan alanina y cuando llega al hígado la alanina se transforma en piruvato y el piruvato permite sintetizar glucosa. O sea, es al revés. La gluconeogénesis es, entre comillas, lo inverso de la glucólisis. ¿Ya? No es exactamente así, pero podemos verlo así de una primera mirada. La glucogénesis, no confundir estos dos términos, la glucogénesis es la síntesis de glucógeno, glucogénesis, y la glucogenólisis es la degradación de glucógeno. Siempre el término lisis es degradación. Glucolisis degrada glucosa, glucogenólisis degrada glucógeno. Bien, mientras que génesis es formar, crear, génesis. Bien, entonces la gluconeogénesis, síntesis de glucosa, glucogénesis, síntesis de glucógeno. Entonces, en términos generales, el metabolismo se divide en dos grandes tipos de rutas metabólicas, dos grandes tipos. Las rutas anabólicas, que significa armar moléculas complejas a partir de moléculas simples. El anabolismo implica gastar ATP, usar ATP. El anabolismo consume energía. Mientras que al catabolizar pasa lo contrario. Cuando uno cataboliza, uno transforma moléculas complejas en moléculas más simples. Y ese proceso de catabolismo genera energía. ¿Está bien? Lo otro interesante es que, obviamente, en casi todos los casos, todos los procesos, sean anabólicos o catabólicos, están catalizados por enzimas. Es muy raro encontrar una ruta metabólica donde no haga falta una enzima en todas las reacciones. Por ahí, cuando vimos la síntesis de prolina, hay una reacción que no necesita enzima, una solita. Pero es muy raro. Generalmente las enzimas determinan el proceso, la velocidad de la ruta, la regulan. ¿Está bien? Y lo otro interesante es que en una ruta metabólica no se habla tanto de sustrato y producto, se habla más bien de metabolitos. ¿Por qué? Porque metabolitos, imagínense que sean tres reacciones. Lo voy a dibujar acá. Imagínense que sean tres reacciones. ¿Bien? O dos, para hacerlo más simple. A se convierte en B y B se convierte en C. Aquí hay una enzima 1 y aquí una enzima 2. Para la enzima 1, ¿cuál es el sustrato? A. ¿Y el producto? B. Y para la enzima 2, ¿cuál es el sustrato? B. Y el producto C, ¿verdad? Entonces, ahí nos enredamos, porque ahí si yo digo, B es un producto. No, B es un producto de A, pero es un sustrato de B, B es un producto de E1, pero es sustrato de E2. Por lo tanto, el término que se utiliza es más bien metabolito. Un metabolito son moléculas que están siendo transformadas en una ruta metabólica, un metabolito. ¿Está bien? Luego, por ahí hay unas rutas muy peculiares, como el ciclo de Krebs o el ciclo de la urea, que son rutas anfibólicas. O sea, no son ni catabolismo ni anabolismo, sino que hay procesos de ambos, catabólicos y anabólicos, porque como es un ciclo, de pronto usted está, fíjense qué locura, degradando una molécula, suponiendo que esté pensando en el catabolismo, y termina en una molécula que gracias a ella se sintetiza la primera del ciclo. O sea, se habla más bien de una ruta anfibólica. No es ni catabolismo ni anabolismo, es anfibólica. Una ruta anfibólica. Ahora, yo les había dicho que en el catabolismo se obtiene energía y en el anabolismo se gasta, se usa energía. Y aquí viene un tema muy, muy importante, que lo vamos a ver una y otra vez y otra vez. Cuando se habla de formar, escúchenme, portadores energéticos, moléculas que portan energía, no solo estamos hablando de ATP,
de GTP, o sea, nucleótidos trifosfato que tienen mucha energía en ellos, que portan energía. No, no, no. Hay portadores energéticos que no se basan en grupos fosfatos, sino que se basan en eventos de reducción. Se reducen, ganan electrones y cuando se reducen, portan energía. Ese es el caso del NAD, del FAT, del NAD-fosfato. Recuerden que NAD y FAT son coenzimas que vienen del complejo vitamínico B. NAD y FAT vienen del complejo vitamínico B. Y esas moléculas NAD, FAT y NAD-fosfato, cuando se reducen, cuando ganan electrones, portan energía. O sea, usted puede armar un portador de energía al sintetizar ATP o GTP, pero también NAD y FAT. Estos eventos donde la energía se transforma por transferencia de electrones son los llamados eventos redox, oxidación, reducción, redox. ¿Está bien? Insisto, en los eventos redox se arman moléculas, se sintetizan, se obtienen moléculas que funcionan como portadores de energía. Al revés, en el anabolismo, usted utiliza la energía que está en el ATP, en el GTP, en el NAD reducido, en el FAT reducido, la usa para sintetizar algo. ¿Está bien? Entonces, insisto, cuando uno piensa en el metabolismo energético, en los portadores de energía, tiene que tener en cuenta no solo lo convencional del ATP, sino también NAD, FAT reducido y NAD-fosfato reducido. En general, las rutas metabólicas están muy conectadas unas con otras. De hecho, va a haber un seminario de integración del metabolismo. Las rutas pueden ser lineales, ramificadas, están muy reguladas. La regulación de una ruta metabólica, ¿de qué depende? ¿De la actividad de qué? ¿De la actividad de qué? De las enzimas. La actividad de las enzimas es la que define si una ruta va a mayor o menor velocidad. Muy bien. Las reacciones metabólicas ocurren en organelos celulares diferentes. Por ejemplo, el ciclo de la urea ocurre una parte en la mitocondria y otra parte en el citosol, ¿verdad? Ocurre en organelos diferentes. La glucólisis, ¿dónde ocurre? La glucólisis. ¿Dónde ocurre la glucólisis? ¿En qué organelo celular? ¿Cómo? Dímelo. En el citosol ocurre la glucólisis. Claro que sí. Mientras que el ciclo de Krebs, ¿dónde ocurre? En la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Muy bien. Ocurren preferentemente en algunos tejidos. Habíamos hablado, por ejemplo, el ciclo de la urea. ¿En qué tejido ocurre? ¿Dónde ocurre el ciclo de la urea? En el hígado, ¿verdad? Mientras que hay eventos que vamos a ver que ocurren en el músculo. Bueno, en el hígado ocurre casi todo, la verdad. Casi todas las rutas metabólicas tienen una representación en el hígado. Ya lo verán. Y bueno, este es un comentario general. Esto tiene que ver con lo que les decía, de que, por ejemplo, cuando usted degrada glucosa en la glucólisis o sintetiza glucosa en la gluconeogénesis, el camino biosintético y degradativo no tiene por qué ser idéntico. Hay temas energéticos que hacen que pueda usted llegar de aquí a aquí por una vía diferente que de aquí a aquí. Eso es lo único que quiere decir este ítem de acá. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un tema importante, que lo vamos a retomar una y otra vez en el curso, ya mientras hablemos de temas energéticos. Miren, para que una reacción química sea energéticamente viable, termodinámicamente favorable, tiene que tener una variación de energía libre negativa. La energía libre o energía de Gibbs depende de la entalpía y de la entropía. Bien, vamos esto a simplificarlo lo más posible. Lo más importante acá, insisto, es que esta relación entalpía-entropía dé una variación de energía libre negativa. Bien, una reacción
debe tener una variación de energía libre negativa para que sea termodinámicamente espontánea, viable. Bien, ¿qué pasó con el metabolismo? Bueno, cuando Dios y Darwin empezaron a armar el metabolismo, se encontraron que había reacciones cuya variación de energía libre era positiva. Esta reacción será termodinámicamente espontánea, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hace un segundo les dije que si era negativa era espontánea. ¿Esta será espontánea, sí o no? No, ya no lo será. Esta de acá será espontánea, ¿sí o no? Sí es espontánea porque es negativa. Entonces Dios y Darwin dijeron, vamos a hacer algo más simple. Vamos a unir las reacciones del metabolismo. Vamos a coger una positiva con una negativa y la unimos. Y cuando unen las reacciones positiva y negativa, entonces la variación de energía libre sí puede ser termodinámicamente viable. La variación de energía libre es negativa. ¿Por qué? Muy simple, porque si usted suma 30 más 21 menos 34, eso da menos 13. Y esto es termodinámicamente viable, ¿sí o no? Sí es termodinámicamente espontánea. La variación de energía libre es negativa. Entonces el metabolismo lo que hace es combinar reacciones, algunas termodinámicamente viables y otras no, pero al combinarlas permite que la reacción completa, que la ruta metabólica sea termodinámicamente viable. O sea, cuando usted combina reacciones entre sí, usted puede lograr que la ruta como un todo sea termodinámicamente viable, favorable. Y fíjense, si es así, por cierto, se me olvidó ponerle nombre. Cuando la reacción tiene un delta G negativo, o sea, cuando es espontánea, termodinámicamente viable, se llama exergónica. Y cuando es termodinámicamente no viable, porque el delta G es positivo, es endergónica, gana energía. Las reacciones son viables si el balance energético es negativo, si liberan energía. Correcto. Endergónico y exergónico. No confundir con exotérmico y endotérmico. Eso es solo entalpía. Aquí estamos hablando de un concepto mucho más abarcador. Correcto. La variación de energía libre. Negativo, exergónico, espontáneo. Positivo, endergónico, no espontáneo. Miren, una molécula que todos conocemos y amamos es el ATP. El ATP es un nucleótido trifosfato. Ribosa, adenina y tres fosfatos. ¿Dónde almacena el ATP su energía? Justamente en los grupos fosfatos. Cuando los grupos fosfatos se liberan, él genera energía. ¿Cuál es la variación de energía libre en el ATP? Cuando el ATP se hidroliza y libera un fosfato, se convierte en ADP, adenosín difosfato, no di, y libera 45 kilojoules por mols de energía. Si en vez de un fosfato libera 2 y se convierte en adenosín monofosfato, con un solo fosfato, libera 64 kilojoules por mol de energía. 64. Por esto es que el ATP es tan importante, porque cuando usted tiene una reacción que no es espontánea, que el delta G es positivo, usted combina esa reacción con la hidrólisis del ATP y, por ejemplo, imagínense que la reacción sea más 30. ¿Esta es espontánea, sí o no? No, pero si usted la une con la hidrólisis del ATP es más 30 menos 45. ¿Cuánto da esto? Menos 15. ¿Es espontánea, sí o no? Sí. Entonces la hidrólisis del ATP permite que algunas reacciones endergónicas no espontáneas se hagan espontáneas. En el examen, ¿cómo se evalúa esto? Yo le pongo 2 o 3 reacciones, una detrás de otra, y le digo, ¿en cuál de esas etapas será bueno hidrolizar ATP?
Obviamente la que es positiva, porque la que es negativa, ¿para qué tú quieres hidrolizar ATP? No lo necesitas porque ya es espontáneo. O por ejemplo, te pongo 3 reacciones, A, B, C y D, y te digo el delta G de cada uno. ¿En cuál de ellas es más espontáneo? Obviamente que el delta G es más chiquito. O cuál es la variación de energía libre total, tienen que sumar todos los delta G. O en cuál de ellas hace falta hidrolizar ATP, donde el delta G es negativo. Esas 3 maneras de preguntar son las maneras que van al examen. ¿Correcto? Yo nunca les voy a preguntar, escúchenme, el concepto de la variación de energía libre desde una visión termodinámica, ni les voy a preguntar la diferencia entre entalpía, entropía y variación de energía libre. No, a mí me interesa sobre todo que comprendan, dada una realidad, bueno, que la reacción espontánea es la que tiene un delta G negativo y que si no lo es, hidrolizando ATP, usted puede resolver el problema. ¿Está bien? ¿Comprendieron esto? Fíjense que todavía no hemos hablado de ninguna ruta metabólica, no hemos hablado de glucólisis, pero estoy allanando el camino para todo lo que viene después. ¿Ven? Listo. Con esto terminamos las generalidades que quería contarles. O sea, el metabolismo es el resultado de integrar muchas reacciones químicas. En esa integración se logra una variación de energía libre negativa, o sea, la ruta como un todo, es termodinámicamente espontánea, es exergónica, mirándola como un todo. En esa evaluación como un todo es importante a veces hidrolizar ATP para que se genere energía libre. Bien, y lo otro que es muy importante es el concepto de portador energético. Son moléculas que en sí mismas traen una carga de energía. ¿Cuáles? ATP, GTP, o sea, nucleótidos, trifosfatos, y moléculas reducidas como el NAD, el FAT y el NADfosfato reducido. Esos son portadores de energía, portan energía, ¿bien? Y trasladan la energía de un lugar a otro en el metabolismo celular. Y lo otro que vimos es que en el metabolismo hay reacciones que ocurren en órganos diferentes, en organelos diferentes. Algunas vinculan 2 órganos, como el ciclo de la glucosa-alanina, que vincula los músculos y el hígado, por ejemplo. O el ciclo de la urea, que de alguna manera vincula el hígado con el riñón, por ejemplo. Bien, listo. Ya con esto entonces vamos a dar inicio, que no lo vamos a avanzar mucho, de hecho me voy a quedar creo en esta diapositiva, y si me quedo en esta diapositiva tengo que actualizar el cuestionario, porque en el cuestionario de esta semana hay preguntas de la glucólisis, pero las voy a quitar porque no les voy a enseñar ahora la glucólisis y no puede haber una pregunta de algo que yo no les enseño. Bien, entonces vamos a quedarnos con este panorama general acerca de el metabolismo de la glucosa. Bueno, aquí hay un poquito más que eso, pero bueno, en este panorama general lo que les estoy mostrando es esencialmente lo que vamos a aprender en este curso. En este curso vamos a aprender en esta primera fase cómo la glucosa se transforma en piruvato, glucólisis. Cómo del piruvato puede haber glucosa, gluconeogénesis. Cómo la glucosa puede dar lugar al glucógeno, glucogénesis, o cómo el glucógeno da lugar a la glucosa, glucogenólisis. Más adelante en el curso, vamos a estudiar también el destino del piruvato. El piruvato, si hay oxígeno, va a la mitocondria, acetil-CoA y ocurre ciclo de Krebs, respiración celular. Si no hay oxígeno, el piruvato termina en ácido láctico. ¿Está bien? Es un proceso de fermentación no completa, una oxidación incompleta, un proceso fermentativo que sufre la glucosa y produce ácido láctico. Y lo otro que vamos a estudiar más adelante es la ruta pentosa-fosfato. La ruta pentosa-fosfato, que es una ruta que permite sintetizar fosfato reducido, pentosas, bueno, en fin, no vamos a meternos en eso. ¿Está bien? Entonces, toda esta integración la vamos a ver. Asimismo, en el curso vamos a ver cómo el acetil-CoA, que viene de la glucosa, puede ir a respiración celular
ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, o puede ir a sintetizar ácidos grasos, o al revés, como los ácidos grasos al catabolizarse pueden dar acetil-CoA para obtener energía. Todo este panorama lo vamos a estudiar en el curso de ahora en adelante. Bien, y lo último que les voy a decir, con esto termino, es lo siguiente. Todo esto tiene como centro la glucosa. Y quiero que imaginen lo siguiente, porque si logran hacerlo, tienen ganada la mitad de la batalla. La glucosa, después que usted se la come, usted comió el helado, se empezó a degradar en la boca los disacáridos por la amilasa salival, llegó al estómago y no pasa nada, llega al intestino delgado, viene la amilasa pancreática, termina de degradar los azúcares se transportan los monosacáridos por transporte pasivo, facilitado o activo secundario a los enterocitos, de ahí a la sangre, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Oigan el cuento, cuando aumentan los niveles hay hiperglicemia, el páncreas produce insulina, la insulina actúa sobre las células para que los GLUTs se trasloquen a la membrana, se abran y entre la glucosa. Cuando entra, es justo lo que les quería explicar ahora, cuando la glucosa ingresa a la célula, escuchen, la glucosa tiene que quedar atrapada en la célula. Y para quedar atrapada hace falta una enzima que les he mencionado muchas veces, que se llama exoquinasa. La exoquinasa fosforila la glucosa, le pone una mochila en la espalda, que es el grupo fosfato, y cuando la glucosa tiene el grupo fosfato, no puede salir de la célula, está presa dentro de la célula. ¿Y qué hace la glucosa en la célula? Lo que la célula necesite. Hace falta energía, voy para la respiración celular. Es una célula hepática y no hace falta energía, sintetizo glucógeno. Lo que hace falta es pentosas para dividirse, ruta pentosa fosfato. Es un adipocito, mejor sintetizamos ácidos grasos. Todo empieza, mis alumnos, todo con la fosforilación de la glucosa y la mochila en la espalda. Esta es el punto cero. Cuando la glucosa llega, la exoquinasa le pone una bolsa en la espalda, que es el grupo fosfato, y la encierra en la célula. Y una vez encerrada, no tiene cómo irse, tiene que asumir alguna de estas rutas. Y lo que vamos a hacer en el curso es definir para cada célula, en cada momento, cuál es la ruta que se va a activar. Yo siempre me imagino que la glucosa es un adolescente lleno de granos, con acné, que no sabe cuál es su futuro. Ella entró a la célula y dice, ¿qué haré? ¿Dónde estudiaré? ¿Qué universidad? ¿Qué carrera estudiaré? Y viene la exoquinasa y le dice, espérate un momentico, le pone el azúcar, el fosfato, la fosforila, y le dice, vamos a ver qué tú vas a estudiar. Depende de la necesidad de la célula. ¿Ya? Entonces tú puede ser que te vayas a estudiar pentosa fosfato, síntesis de glucógeno, respiración celular, síntesis de grasa, dependiendo de la necesidad de la célula. ¿Correcto? Entonces de ahí parte todo. Fíjense cómo el cuento empieza con la boca y la amilasa, y hasta ahora les he llevado la historia a la glucosa en la célula, encerrada en la célula. A partir de la clase que viene, vamos a empezar a entender cuál es el destino de la glucosa en dependencia de las características de la célula y de sus necesidades. Espero que la clase que viene yo pueda terminar, si no le robamos un pedacito a la otra de más arriba. Correcto. Listo. Recuerden además que, por eso yo quisiera terminar la clase que viene, que en el examen parcial lo que se evalúa es lo que ya acabamos de estudiar y se evaluó lo mismo, y esta clase y la que viene. Ese es el parcial. Otra vez el S1, más el tema de inhibidores y lo del ciclo de la urea, más esto y la clase que viene. Este es el parcial. Por eso esta clase y la que viene son tan importantes, y quiero que les queden muy, muy claros los eventos metabólicos detrás de la glucosa. ¿Está bien? Listo. Son las 10:55. Vamos a parar aquí. Yo les voy a actualizar el cuestionario, no se preocupen. De hecho, el cuestionario ahora no está funcional, está apagado. Yo lo voy a cambiar
para que no haya preguntas de glucólisis, porque no hay tema de glucólisis. ¿Está bien?